Bienvenidos y bienvenidas al tercer episodio de Diálogos con Stakeholders, un podcast donde reflexionamos acerca de las tendencias y la agenda pendiente en materia de sostenibilidad a nivel global y en el Perú, de la mano de representantes de diferentes sectores y expertos en temáticas. Cada día, y justo es el tema que vamos a hablar hoy, cada día es más evidente acerca de la necesidad de profundizar y analizar la relación entre economía, desarrollo y medio ambiente. Creo que todos estamos de acuerdo en que desarrollo tiene que ser sinónimo de sostenibilidad y es la única alternativa posible para conseguir homogeneidad y coherencia entre el crecimiento económico de la población, pero también la disponibilidad de recursos naturales y el cuidado en general del planeta para poder asegurar un buen presente, pero también un buen futuro para las generaciones que vienen. Y justamente para hablar sobre este tema, la relación entre economía, medio ambiente y el tema puntual que nos reúne hoy, que es el de biodiversidad, tenemos como invitado a Gabriel Quijandría. Gabriel es director regional para América del Sur de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión ambiental y de los recursos naturales. Muchos en el país, en el Perú, lo recordamos y agradecemos además su gestión como ministro del Ambiente y también como viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales. También ha sido director regional para Perú, Colombia y Ecuador de Conservation Strategy Fund, copresidente del Fondo Verde para el Clima y representante en Perú de The Nature Conservancy. Finalmente, también es miembro de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN. Gabriel, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio del podcast Diálogos con Stakeholders. Buenas tardes, Manuel, y muchísimas gracias a la revista Stakeholders por la invitación para poder acompañarlos en estos intercambios tan importantes y sobre todo en este tema de biodiversidad, que es un tema muy relevante, pero que siento que todavía requiere más impulso y más posicionamiento entre la opinión pública. De acuerdo, y justamente sobre esos temas vamos a hablar ahora. Y en este podcast hacemos las cosas distintas y tratamos de que la gente conozca al entrevistado o a la entrevistada del episodio de una manera distinta. Entonces, vamos a empezar con lo que ya venimos haciendo, que son estos fire chats. Yo te voy a lanzar algunos términos, algunos conceptos, algunas palabras vinculadas a sostenibilidad y quiero que tú me respondas con la primera frase que se te venga a la cabeza. Arrancamos con la primera, sostenibilidad. La ruta inevitable. La ruta inevitable, muy buena esa reflexión. Desarrollo. La mejora en las condiciones del ser humano. Biodiversidad. Otra forma de entender la vida en el planeta. Conservación. No es un obstáculo, es la forma correcta de hacer las cosas. Recursos naturales. Un gran potencial, pero que requiere ser manejado de manera adecuada. Ministerio del Ambiente. Una institución muy importante que requiere el apoyo de la sociedad para poder cumplir con su mandato. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La nueva guía respecto de cómo poder medir que estamos cumpliendo con lo que tenemos que hacer como sociedad global, nacional, local. Las dos últimas. Sector público. Un eslabón importante en el proceso de toma de decisiones y desarrollo del país, pero que requiere personas adecuadas y con mirada amplia y comprometida. Y sector privado. Fundamental en términos de su capacidad de innovación y en términos de su capacidad de apostar por los cambios que se requieren para asegurar el desarrollo. Voy a lanzar una última aprovechando de tu nueva experiencia laboral. Si te digo Perú, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Bueno, mi patria querida, ¿no? El lugar donde nací, de donde vengo y a donde siempre regresaré mental o físicamente durante mi vida. No, y eso esperamos, Gabriel, de todas maneras, y sabemos que estás trabajando desde allá por ello. Quiero empezar la discusión con un dato relevante, ¿no? Que hasta yo me sorprendía al leerlo, ¿no? Más de la mitad del PBI del mundo depende del cuidado del cuidado de la biodiversidad. 55% dicen algunos datos para ser precisos. Y en el Perú, según cifras del Ministerio del Ambiente, justamente, la biodiversidad contribuye con al menos el 15% de nuestro Producto Bruto Interno. Estamos hablando de más de 2 millones de familias rurales que dependen de estos bienes y servicios para subsistir. En el mundo se está hablando, Gabriel, del índice de riqueza inclusiva, empezar a medir el PBI verde, ¿no? Porque si dijéramos, sí, China en las últimas décadas ha crecido, multiplicado por 4 veces su crecimiento, pero si miramos, digamos, el compromiso que ha significado ello para su capital natural, otra sería la realidad. Por poner un ejemplo, digamos, de un país que está creciendo a una velocidad muy rápida. Arrancamos con esta pregunta. ¿Qué industrias, qué regiones en el mundo serían las más afectadas de no tomar acción de manera ambiciosa e inmediata en lo que se refiere a biodiversidad? ¿Quiénes saldríamos perdiendo más? A ver, en términos relativos, quienes perderíamos más si es que no se toman medidas concretas de conservación, de uso sostenible o de restauración, que son estas tres líneas grandes que se están discutiendo en este momento respecto de la diversidad biológica, somos sin duda los países que tenemos una dotación mayor de recursos de diversidad biológica y que por tanto en muchos de los casos somos quienes tenemos una dependencia relativa mayor en términos de nuestras economías y del sostenimiento de nuestras sociedades a partir del uso de la diversidad biológica. ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad biológica? Estamos hablando de los ecosistemas, de las especies y de la diversidad genética, ¿no? O sea, entonces estamos hablando de la base que constituye por ejemplo, la construcción de las economías. Cuando hablamos de diversidad biológica, estamos hablando de los ecosistemas que producen agua y del recurso agua que se genera a partir de estas dinámicas que ocurren en estos hábitats que son los que producen el agua. Estamos hablando de la cobertura forestal, por ejemplo, en países como el Perú o los países, por ejemplo, de la cuenca amazónica, donde esto es una dependencia grande. Estamos hablando de la anchoveta, que es la que provee la materia prima para una industria tan importante como la producción de harina de pescado, ¿no? Entonces, la diversidad biológica está presente prácticamente en todos los aspectos de nuestra vida. Y por tanto es un elemento que tenemos que entender, sobre todo en países en los cuales la dotación que hemos recibido, porque la diversidad biológica no está distribuida de manera uniforme a nivel del mundo, sino que está concentrada sobre todo en los países tropicales, en los países que están en el cinturón tropical, de los cuales el Perú es uno. Entonces, ese nivel o ese mayor acervo en términos de diversidad biológica que tenemos es un potencial, pero también es una responsabilidad global, ¿no? Porque en muchos de estos casos estamos hablando de un recurso que tiene cuyo manejo, cuya gestión adecuada o no adecuada, tiene una serie de implicaciones que no se quedan simplemente en el sitio donde está esta diversidad biológica, sino que pueden escalar a nivel mundial, ¿no? De acuerdo, ¿no? Entonces, responsabilidad global sin duda. Existe algo que se llama el Global Biodiversity Framework, que es el equivalente para el Acuerdo de París. Quizás el Acuerdo de París resuena muchísimo más en nosotros, ¿no? Pero existe un equivalente para el cuidado de la biodiversidad. Y justamente leyendo un poco más al respecto, una de sus ambiciones es convertir al 30% de la tierra y océanos en áreas naturales protegidas. ¿Es el camino, Gabriel? ¿Cómo estamos para llegar a esta meta y cómo está el Perú, sobre todo, para llegar a una meta como esta dentro de esta ambición que se plantea para el cuidado de la biodiversidad?
En realidad, la meta que se está discutiendo, ¿no? en el marco de este framework, ¿no? de esta estructura estratégica para la conservación y la gestión sostenible de la diversidad biológica, que se espera que se apruebe ahora a mediados de este año en la COP15 que va a ocurrir en China, lo que está buscando es generar efectos de conservación en al menos el 30% de los ecosistemas que existen en el mundo al año 2030. Eso no implica que ese 30% se obtenga a partir de convertir 30% de los ecosistemas en áreas protegidas, sino que consolidemos aquella proporción de territorio que está en el formato de áreas protegidas. En el caso peruano, por ejemplo, entre el 17 y el 18% del territorio nacional terrestre ya está con categoría de área protegida, sea nacional, regional o privada. En el ámbito marino vamos un poco retrasados respecto de la meta anterior, estamos en alrededor del 8,5% cuando deberíamos estar en alrededor de 10%, pero la idea ahora es ver cómo otros tipos de gestión respecto del territorio, vinculados a territorios indígenas, vinculado al manejo de recursos forestales, vinculado a los esfuerzos de restauración, pueden generar también beneficios en términos de conservación, ¿no? Entonces, esa suma, ese 30% se va a lograr a partir de ir sumando beneficios verificables de manera objetiva, a través de ejercicios de ver, bueno, cómo la gestión de determinados territorios, como por ejemplo lo que ocurre en Perú, las zonas de agrobiodiversidad, que son declaradas por el Ministerio de Agricultura, que no son necesariamente un área protegida porque permiten aprovechamiento para actividad agrícola, por ejemplo, sin embargo, generan beneficios en términos de conservación, en términos de recuperación de especies, por ejemplo, de agrobiodiversidad que pueda estar amenazada, y permiten uso sostenible también, ¿no? Entonces, digamos que el panorama se está haciendo un poco más sofisticado en términos de esta mirada de la conservación para poder abordar esto que es un poco más difícil. ¿Cómo haces conservación permitiendo el uso, ¿no? O apostando por la restauración? Porque la conservación hecha a partir pues, de declarar como intangible una zona es la fórmula, digamos, más efectiva, pero también es la más sencilla, ¿no? Estas otras apuestas para llegar al 30% implican este cambio, digamos, un poco en el chip en términos de la conservación con la gente. Correcto. No, súper interesante y además lo que tú dices, ¿no? Como las fórmulas más efectivas pero más simplistas y otras que pueden ser mucho más ambiciosas pero complejas en sí mismas justamente porque hay diferentes actores involucrados, ¿no? Ahora, es interesante porque has mencionado COP15, este framework que es, digamos, un equivalente al Acuerdo de París y sin embargo no necesariamente resuena con muchas personas, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿tú crees que la conversación en torno al clima, que ha crecido muchísimo en los últimos años, obviamente con espacios como Climate Week en Nueva York o en diferentes convenciones en el mundo, ¿no? Personas, ¿no? que influyen y que mueven una agenda particular en el tema contra el cambio climático, etcétera, ¿crees que todo eso opaca la conversación sobre el tema del cuidado de la diversidad o las conversaciones en torno a la biodiversidad para que no resuenen estas cosas tanto en las personas? ¿Lo ves de esa manera o en verdad hay un complemento? ¿Cómo podrían integrarse mucho más estos dos diálogos para que no se sientan tan desconectados? A ver, yo creo que ha habido un poquito de eso, ¿no? En los últimos años. Creo que se está revirtiendo. Mi lectura, por ejemplo, de la COP26, la última COP que ha habido sobre los temas de cambio climático, ha sido una COP en la cual la conexión entre los temas de naturaleza o, digamos, diversidad biológica y los temas de cambio climático, vinculado, por ejemplo, a los importantes compromisos que se han dado para el tema de conservación de bosques o de recuperación de bosques, ¿no? Con compromisos incluso financieros muy grandes, están empezando a acercar estas agendas, que nunca, o sea, que siempre debieron estar muy, muy vinculadas.
hay tres grandes convenciones de Naciones Unidas que deberían ser trabajadas de manera muy cercana. La de cambio climático, la de diversidad biológica y la de lucha contra la desertificación, que finalmente están muy vinculadas, sobre todo cuando uno va al terreno. Cuando uno va al campo y, por ejemplo, realiza una labor, digamos, de reforestación o de recuperación de un ecosistema, uno no se está preguntando, bueno, ¿a cuál agenda estoy aportando? ¿A la de cambio climático, a la de diversidad biológica o a la de lucha contra la desertificación y la sequía? En realidad, estás aportando a las tres al mismo tiempo, ¿no? El problema surge cuando las comunidades de práctica van elevándose en términos de escala y claro, al nivel global tienes especialistas de cambio climático, especialistas de diversidad biológica y especialistas en diferentes temas, pero cuando vas al sitio mismo donde ocurre la acción, ¿no? Digamos en los ámbitos locales, esa mezcla o esa posibilidad de separar los temas no es tal, no existe, porque en realidad los ecosistemas son continuos, ¿no? Entonces, cuando estás ahí, te das cuenta, en realidad lo que estás haciendo es que estás mirando el mismo problema desde diferentes ángulos. Finalmente, Correcto. el problema es cómo sostienes el bienestar de las personas, haciendo un uso racional y equilibrado de los recursos que tienes, del recurso suelo, del recurso bosque, para poder asegurar el bienestar, ¿no? Y que incorpores estas miradas es la única forma de que asegures que el bienestar se mantenga en el largo plazo. Porque si no, solamente generas un espejismo temporal de Correcto. prosperidad. Correcto, correcto. Y hablando de estos espejismos temporales, mencionaste también que hay mucha expectativa en torno a esta COP15 que va a suceder pronto en China. Sí. ¿Qué te gustaría que pase ahí o qué acuerdos te gustaría o están, digamos, ahí en la agenda como para concretarse, para cerrarse? ¿Y qué implicancias tendría esos acuerdos para un país como Perú? A ver, lo que yo quisiera es que pudiésemos tener algo tan visible y tan concreto como el Acuerdo de París, ¿no? En el cual se logró establecer una forma de repartir las responsabilidades que bastante sagaz, diría yo, en términos de no forzar soluciones que obligaran a los países, por ejemplo, a tomar decisiones muy complicadas en términos de los diferentes niveles de desarrollo que pueden tener, ¿no? Sino que más bien esto se modulara a partir de lo que llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? O sea, que los países pudiesen ofrecer en función de su nivel de desarrollo, yo puedo llegar hasta tanto, yo puedo ofrecer esto. Entonces yo pensaría que esto es algo, o sea, es un enfoque que deberíamos seguir para poder lograr que estos compromisos sea del 30 por 30, ¿no? O sea, el 30% al 2030, más otros temas que se están discutiendo vinculados a los esquemas para transversalizar la mirada de diversidad biológica en las políticas de desarrollo y varios otros temas que están en discusión puedan quedar plasmados como compromisos hacia futuro para los países. Compromisos que nunca van a ser, nunca se va a poder forzar a los países a cumplirlos. Por naturaleza, los acuerdos de Naciones Unidas son acuerdos por consenso y son acuerdos en los cuales uno espera el cumplimiento a partir de la buena voluntad y del respeto reputacional que tienen los países respecto de sus compromisos, ¿no? Pero más o menos lo que se ha visto es que a veces pues eso genera retrasos en el cumplimiento. Para los países megadiversos como el Perú, va a ser un reto inmenso, porque, por ejemplo, llegar al 30 por 30 implica una serie de cambios en términos, por ejemplo, de políticas de subsidios, de políticas vinculadas no solamente a los temas de conservación directamente, sino a la política agraria, a la política energética, ¿no? En función por ejemplo, impactos que pueda
generar el avance, digamos, o decisiones de avance de carreteras, por ejemplo, sobre el ámbito amazónico, o decisiones de ampliación de la frontera agrícola, digamos, sobre determinados ecosistemas, ¿no? Entonces, esto va a tener una implicación muy, muy importante en términos de replantear o la necesidad de replantear el modelo de desarrollo y dónde se hacen determinadas cosas o con qué estándares se hacen determinadas cosas o determinadas actividades en determinados tipos de ecosistemas. De acuerdo, ¿no? Y tú mismo has dicho, es un reto súper ambicioso para países mega diversos como Perú, y eso me lleva a preguntarte, y también recordando, ¿no?, la frase que usaste para describir el sector público, eslabón muy importante, pero que necesita, ¿no?, más actores apoyando. ¿Cómo encaja ahí en esta tarea el sector privado? Movimientos en el mundo como Business for Nature vienen promoviendo, ¿no?, que las empresas sean muchas más transparentes en su relación, en su impacto, en la huella que tienen en materia de biodiversidad. ¿Cómo crees que este tema prospere? Y luego, trayéndolo a Perú, ¿cómo puede el sector privado comprometerse con esta agenda, con el cuidado de la biodiversidad y sumar para que algo tan complejo, digamos, tenga soporte desde distintos sectores? Yo creo que el papel del sector privado, como lo hemos visto en la discusión de cambio climático, donde el sector privado ya está plenamente involucrado, es fundamental en estas discusiones sobre los temas de naturaleza, sobre los temas de diversidad biológica. Estudios recientes hechos por el World Economic Forum muestran, por ejemplo, que no es simplemente un tema de, hay que ser responsable con la naturaleza, sino que además de eso hay oportunidades vinculadas a ganancias muy, muy grandes si hay una apuesta muy explícita desde el sector privado por impulsar algunas de las series de transiciones, como las han llamado ellos, respecto, por ejemplo, de los sistemas alimentarios, de los temas de las fuentes de energía, de los temas de replantear la forma de planificar o de llevar adelante la construcción de infraestructura, por ejemplo, y el impacto que esto puede tener en los territorios y en los ecosistemas, ¿no? Entonces, estas evaluaciones que ha hecho el WEF muestran billones de dólares en términos de potencial, en términos de generación de oportunidades, de crecimiento de los negocios, de crecimiento de los países, por ende, vinculados a este tema, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay oportunidades muy grandes. Creo que en el sector privado peruano se empieza a ver ya un movimiento importante en términos, por ejemplo, de su participación cada vez más frecuente y más nutrida como parte de las delegaciones, por ejemplo, que van cuando hay Asamblea de Naciones Unidas y hay estos eventos, los side events que ocurren alrededor de la Asamblea de Naciones Unidas todos los septiembres, que siempre tienen un componente muy importante vinculado a los temas de cambio climático, a los temas de sostenibilidad, y creo que ahí hay el potencial en un país, además de las características del Perú, es inmenso, ¿no? Todo el tema, toda la línea de lo que tiene que ver con producción sostenible, ¿no? Entonces, esta discusión actual de las cadenas de producción libres de deforestación para el cacao sostenible, el café sostenible, todo el tema del potencial de la utilización de recursos nativos de diversidad biológica, como los frutos amazónicos, que estamos viendo que entran ahora fuerte en el mercado a través de bebidas, por ejemplo. Todo ese potencial está ahí disponible para quien se atreva, ¿no? Claro. No, interesante porque, como tú dices, ya vemos ciertas prácticas, pero creo que hay que asumir mayores riesgos, ¿no?, de parte del sector privado, como lo ha hecho, por ejemplo, como tú bien dijiste, para el tema del cambio climático. Nuevamente un tema, ¿no?, que seguramente ha llamado mucho más la atención de muchos actores. Gabriel, para nuestro cierre, siempre lo que hacemos es pedirle a nuestro invitado que en menos de 2 minutos nos pueda hacer un pitch para aquellas personas que son más lejanas de repente al tema de biodiversidad, que no entienden por qué este es un tema que debería preocuparnos, que nos afecta, o que debería movilizarnos a todos. Así que,
Para cerrar este episodio, lo que te pido es que por favor en estos 2 minutos nos digan por qué este tema es relevante y cómo podemos sumar cada uno para cuidarlo y para hacer frente a todo el deterioro que puede ocurrir de no actuar a tiempo. Creo que la idea principal pasa por entender que la diversidad biológica, o este concepto a veces un poco extraño, es la expresión de la vida o de la naturaleza en la Tierra. Y que todo esfuerzo que hacemos los seres humanos en términos de mejorar la gestión respecto de los ecosistemas, respecto de la naturaleza, es un esfuerzo por asegurar nuestra propia supervivencia, porque la naturaleza o la vida se ha repuesto de un montón de situaciones críticas, incluso más complicadas que las que le plantea en este momento el cambio climático, pero ha logrado volver, o sea, renacer y reaparecer nuevamente. Entonces, en este momento en el cual estamos discutiendo una posible sexta gran extinción, como las 5 anteriores que ha habido en la historia de la Tierra, el eslabón débil somos nosotros. Y es ahí de donde tenemos que darnos cuenta que los esfuerzos por buscar un equilibrio con la naturaleza son esfuerzos por lograr que el nuevo equilibrio que encuentre en la naturaleza no pase por eliminarnos a nosotros, sino que nos incluya a nosotros en esta evolución, en este paso nuevo que tenga que dar eventualmente para adaptarse a nuevas condiciones y para generar, digamos, una vida más fértil, más fuerte, mejor adaptada a las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, es claro tener eso, ¿no? O sea, la conservación, la restauración, el uso sostenible, tienen que ser pensados en clave humana, ¿no? En clave respecto de que nosotros somos quienes necesitamos asegurarnos que la naturaleza nos siga ofreciendo las contribuciones y la capacidad para sostener nuestra vida. No, excelente, Gabriel. Creo que nos queda clarísimo a todos que esto es un tema de evidencia. Así que, nada, te agradezco muchísimo por todo el conocimiento que has compartido el día de hoy, por las luces que nos has dado sobre el tema. Y nada, estaremos atentos a ver qué pasa en esta COP15 y seguro lo podremos comentar más adelante. Muchísimas gracias, Gabriel, nuevamente. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.